Bueno, quiteros, hoy básicamente os vengo a traer otro vídeo de otra polémica que ha saltado. A ver, la noticia ya es vieja, ya se sabía de antes, pero bueno, os pongo en contexto básicamente ahora mismo. El juego, ¿vale? Slide at the Peer 2, ¿vale? Pues ha tenido una controversia y básicamente, pues no os esperáis quién ha aparecido en este juego. Y es tan tan tan. Básicamente es Anita Sarkeesian, ¿vale? Que ha salido en este juego. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues si recordamos en el pasado, esta tía no hacía sus vídeos, le pagaba gente, se metía con los hombres heterosexuales, ¿vale? Que eran los gamers. En ese entonces hizo el Gamergate, se fue a la ONU a llorar, más luego todo lo que ha hecho con todo esto del wokismo y demás, ella propulsando esta agenda y demás para llevarse básicamente dinero y destrozar algo que no le gusta, porque tampoco ni ella jugaba a los videojuegos ni nada, solo fue ahí y ya está. Y los vídeos que hacía, todos, no los hacía ella, ni guión, ni jugaba a los juegos, nada. Y encima, mucho del contenido era robado de otros canales. Pues, ¿qué pasa con el Lies at the Spire 2? Pues si vemos aquí, que es todo lo que ha hecho ella, aquí podemos ver que el The Lies at the Spire 2 en 2026 está a cargo también de ella, consultora, como el Psychonaut 2, ¿vale? Y aquí otro. Aquí si queréis verlo, en Movie Games sale todo lo que viene siendo alguien de la industria de los videojuegos. Pues bueno, os pongo en contexto. Anita Sarkeesian aparece en la lista como consultora del Pirate Spy 2. Dices más, ¿por qué? Para asegurarse de que las cartas del dragón no tuvieran demasiada masculinidad tóxica. Y aquí, pues básicamente sale Anita Sarkeesian, consultora, con otro que se llama David Bond y Tony no sé quién, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Si nos metemos en su página, sale esto: servicios de apoyo para el diseño inclusivo de videojuegos. ¿Buscas que tu proyecto de videojuegos sea más inclusivo y llegue a un público más amplio? No estás solo, el público actual anhela experiencias auténticas. Dice aquí cómo se vende. Luego, aquí están los que han colaborado con ella. Está Bugisoft también, Devolver Digital, Double Fine y demás. Dice, con más de una década de experiencia como crítica feminista de medios y fundadora de una organización sin fines de lucro dedicada a la representación inclusiva en videojuegos y cultura pop, he asesorado en numerosos proyectos de todos los tamaños, desde títulos AAA hasta juegos independientes. Mi equipo y yo nos concentramos en cuestiones de representación como género, raza y sexualidad. Luego que también dice más. Mi enfoque de consultoría es directo, honesto y sin prejuicios. El objetivo es realizar tu proyecto y proporcionar formación esencial. Holístico. Integración holística de identidades diversas. Vamos, personas de géneros, básicamente, y de otro color de piel y demás historias. Luego, eliminar el diálogo problemático, lo que ella considere problemático, como siempre. Luego, profundizar en el desarrollo del carácter. Vamos, te van a meter el típico este del Veilgar, que es un chapas. Y luego pone apelar, atraer a un público más amplio. Luego también pone adaptar en modernización de contenido históricamente problemático. Vamos, lo que a ella le sale de ahí te lo pone y si no, no. Luego dice complejo. Creación de personajes complejos y auténticos. No sé qué complejo vas a hacer y auténticos porque básicamente todo lo que se ha hecho con el progresismo en el wokismo es un mojón inmenso. Luego, soluciones.
Eliminar acciones problemáticas de los jugadores. ¿Cómo qué? Pues no sabemos. Y luego pone identificar los errores comunes en el diseño. Vamos, que esa tiene mucho gusto, esa es más guapa que yo, para afuera. Luego también, aquí quiero aclarar que como podemos ver, también como Sweet Baby, ¿vale? Que iba a las empresas y amenazaba a esas empresas de que o los compraban básicamente, ¿ok? O si no, iban a tener repercusiones de no hacer los juegos así y asado y meter toda su mierda y querer, pues eso, enfangar todo lo que viene siendo los videojuegos. Yo os digo una cosa, es un desgaste de dinero lo de esta gente enorme, es quemar billetes para nada. Se podía hacer juegos aún mejores y mucho mejores sin esta puñetera gente. Yo lo digo así. ¿Y qué más sigue? Pues bueno, el comunicado de Devolver Digital dice: el trabajo de Anita ha sido una parte esencial del flujo de trabajo de producción de Devolver desde hace mucho tiempo, ya sea una revisión rápida o una consultoría completa. Nuestro equipo siempre se ha beneficiado enormemente de la colaboración con Anita y su grupo. Ella está a la vanguardia en la promoción de la diversidad y la inclusión dentro de nuestra industria. Y por esa razón es una parte vital de nuestro trabajo que hacemos. Andrew Parson, jefe de producción de Devolver Digital. Esto es lo que dice Devolver Digital, ¿vale? De ella. Luego, lo que dice Double Fine, dice: trabajamos con Anita en Psychonauts 2 y nos ayudó a mejorar el juego. Anita señaló varios problemas que habíamos pasado por alto sin darnos cuenta. Nos aportó una nueva perspectiva y nos ayudó a evitar decir cosas en el juego que no queríamos decir y que no querríamos decir si lo supiéramos. En resumen, nos ayudó a evitar muchos errores. Anita nos ayudó a crear un producto igual de entretenido que el anterior, pero ahora menos perjudicial y que pudiera ser disfrutado por más gente. Lavado de cara y demás, básicamente. Luego, Triban. Esta es más corta, por lo menos. Anita colaboró con nosotros en varios proyectos y sin duda volveremos a contar con su ayuda. Nos brinda comentarios valiosos y prácticos y construye a que más jugadores disfruten de nuestros juegos. Pues bueno, a ver si buscáis vuestros supuestos jugadores ahora. Básicamente yo no digo nada. Yo a estas empresas las tengo así capaces del básicamente 2021. ¿Vale? ¿Y qué más sigue? Pues bueno, esto lo puse en el vídeo pasado, pero lo vuelvo a poner otra vez, porque dice Anita Sarkeesian sobre la audiencia masculina de los videojuegos. Dice: algunos jugadores varones con un profundo sentido de privilegio se aterrorizaban ante el cambio. Creen que el videojuego debería seguir atendiendo exclusivamente a hombres heterosexuales jóvenes, con fantasías de poder virtual cada vez más extremas. Acusó ella a los hombres por sus prejuicios fracasos, por sus propios fracasos. Es lo que dice Fandom Pulse. Básicamente ya sabemos lo que es. Y bueno, y nos metemos un poco más de materia, porque básicamente este artículo de Bandai Comics de 2021, ¿vale? Que aquí fue cuando le dije yo hasta aquí. Le dice así: Devolver Digital se compromete a igualar las donaciones a la última recaudación de fondos de Final Frequency, ¿vale? Dice: el editor de videojuegos Devolver Digital, cuya biblioteca incluye Fall Guys y la serie Serious Sam, acordó patrocinar el último esfuerzo de recaudación de fondos para el sitio web Feminist Frequency de Anita Sarkeesian, comprometiéndose a igualar hasta 15 millones en donaciones como parte de un fondo de contribución conjunta. Luego dice así: lanzado el 3 de mayo, ¿vale? Dice: eliminé la toxicidad con frecuencia feminista
tiene como objetivo recaudar un total de 25 millones para financiar un sitio web feminista de cultura pop, en su supuesta misión de acabar con la toxicidad en la cultura de los videojuegos. Cada dólar que dones nos dará la oportunidad de mantener abierta la línea directa de juegos y acoso en línea por más tiempo cada día, y de apoyar a las empresas de videojuegos para ayudar a transformar la industria. Se lee en la página de donaciones de Jimmy Bitter la campaña y añade: ¿podemos llegar a más personas para ayudarlas a interactuar críticamente con los medios que aman? Bueno, aquí está la esta global, básicamente, y aquí hay pues dice disponible solo para residentes de EU durante un total de 3 días, horas, 5 días o a la semana. Una única función de línea directa es brindar a las personas que llaman un oído atento, así como información sobre los recursos que se pueden ser de utilidad. Bueno, aquí tenemos la supuesta donación. Dice: el status quo implica costos emocionales, financieros, humanos muy altos, agotamiento, rotación, sostiene FEMSI, y queremos detener estos problemas donde empiezan. Los fondos también se utilizarán para continuar llenando sus ondas de radio con noticias de cultura pop, charlas políticas y críticas feministas a los medios a través de nuestros podcasts, vídeos, transmisiones en vivo y artículos que fomentan el compromiso crítico con los medios masivos modernos y su relación con el género, la raza y la sexualidad. Básicamente. Y ese sería todo el artículo, ¿vale? Con las donaciones que solicitaba Devolver Digital para Feminist Frequency de Anita Sarkeesian. ¿Y qué pasa? Pues los jugadores, ¿qué ha pasado con el Lies of Spire? Vamos a ver un poco por ahí. Y dice así, Poliwar: tenía comprado Slide de Spire 2 día 1, pero tras enterarme que Anita Sarkeesian ha participado como consultora, no me queda más remedio que solicitar el refund del juego. No voy a financiar a un estudio que odia a los hombres. Lo entiendo muy bien, Poliwar, porque es lo que hacía esta tía, básicamente. Y pues bueno, 23 euritos que siguen en la cartera y no se lo dan a esta gente. Yo lo siento mucho por estos estudios, pero si van con toda esta gente, yo es que no le pienso dar plata. Así, yo sí lo digo. Porque ¿para qué? Para eso mejor en el bolsillo y guardar. Básicamente, con esta gente se lo daré a quien se lo merezca. También dice otro: Anita Sarkeesian en los créditos. Sí, no, vete a la mierda. Y luego dice que se vaya a otro sitio también. El del tweet. Y aquí le ha pedido también el refund, básicamente, a Steam. Que podéis hacerlo en 14 días, básicamente, o si habéis jugado 2 horas, ¿vale? Si habéis jugado 2 horas, ya no podéis. Pero si no habéis jugado menos de 2 horas, podéis pedirlo, básicamente. Es un poco lioso, pero lo podéis hacer. Si le pedís ayuda, podéis pedir ayuda a, yo que sé, a ChatGPT, a Grok, a una de estas, si no sabéis, o ver un vídeo en YouTube. Y bueno, ¿cómo está en SteamDB? Pues de momento, que es ahora mismo, tiene 61% de ratio positivo. Esto será más allí, más en América, ¿vale? Y 8.000 jugadores, 8 millones sería de jugadores ahora mismo, ¿vale? Y en Steam, aquí de España, está a mayormente negativas. Si queréis bajamos un poco, básicamente, a ver qué dicen de negativas, pero seguramente será eso. Mira, seré completamente sincero, en el juego me gustó, pero he descubierto que los desarrolladores trabajan con Anita Sarkeesian. Sarkeesian es un problema, la persona que más daño ha hecho a la industria de los videojuegos
en toda la historia. Un daño que aún hoy en día no se ha reparado completamente. Slice of the Pie 2 me ha gustado, pero sencillamente no quiero apoyar a unas personas que colaboran con una persona tan despreciable. Es un tema de principios. Juego desinstalado y olvidado. Y si estoy exagerando o me estoy perdiendo algo bueno, por cabezota, ese es mi problema. Hay muchos juegos más. Sí, tienes razón, hay más juegos más. Y también, ¿qué pasa? Que Filo, ¿vale? Tenéis el vídeo en el canal. Filo ya lo dijo en el 2021 de esta noticia de Devolver Digital. Y en ese también se lamenta de haberle comprado algún juego a Devolver Digital. Básicamente ahí, pero ya le cortó el grifo en 2021, ¿vale? Y aquí tenéis el del vídeo, de cuando lo subió, el 13 de 5 de 2021. Lo podéis ver aquí, ¿vale? Se ve ahí de dónde es. Y podéis ver el vídeo así que queráis, de ahí. Y también ahí está básicamente que te viene todo lo que, algunas cosas que decía en el vídeo también salen ahí, pero no hay más básicamente en esa página si queréis buscar algo más. Y bueno, aquí acaba el vídeo. De lo de siempre, dale a like, suscríbete, decidme qué pensáis ahora de todo esto, también de esta persona, de Anita Sarkeesian, y también del Light at the Spire o de Volver Digital y demás en los comentarios. O si no os parece razonamiento el mío, también me lo dejáis si queréis y demás. Nada, un abrazo y hasta la próxima.